María Laura Montoya Upegui es la primera santa colombiana que se convierte en referente para los cristianos, que caminó hacia Cristo por medio de su trabajo por los más pobres. Mediante la oración, hizo su búsqueda para encontrar a Cristo en la vida diaria, senda que la llevó hacia la mística para ser ejemplo de religiosos y feligreses. Para conocer su legado, caminamos los pasos que ella misma recorrió en el santuario Santa Laura Montoya, en el barrio Belencito de la Comuna 13 de Medellín, donde su congregación aún trabaja por las necesidades de los más pobres. Yo tengo sed de verdadera dicha, y solo tú eres la verdadera fuente. Queremos que los peregrinos, los visitantes y los televidentes conozcan a la Madre Laura más allá de esa faceta de intercesora, que también lo es, y también vamos a hablar de esa faceta. Pero en el recorrido vamos a conocer algunos datos más sobre la santa colombiana, conoceremos algo de su obra, de su vida, una existencia toda dedicada al servicio de los más necesitados. Nos encontramos en la habitación donde la Madre Laura Montoya Upegui murió. Ella estuvo aquí recluida en esta habitación desde el mes de abril de 1949. En septiembre se postró ya definitivamente y luego vivió 9 días de agonía. Desde que la madre murió, la gente empezó a buscar la habitación en la cama donde la madre pasó sus últimos días de vida, porque descubren en este sitio como esa presencia del amor misericordioso de Dios. Viene la gente a encomendarse a la intercesión de Santa Laura para el remedio de sus necesidades. Todo lo que ustedes ven en esta habitación, todo son objetos personales que la Madre Laura usó, exceptuando la colcha de la cama. Y son objetos que la Iglesia considera reliquias de segundo orden, porque fueron las cosas que ella realmente vistió, la cama, los muebles donde ella trabajó, donde ella escribió, donde dedicó largas horas de su vida a perfeccionar los escritos que iba a dejar a las hijas de la congregación. Encontramos que esta pintura, esta alegoría del pintor José Ignacio López, quiso representar a la madre en los últimos días, en los días de la enfermedad, de la postración, rodeada de indígenas, porque a ella, justamente a ellas, la Madre Laura dedicó su tiempo, su vida entera a la evangelización integral. Están representados 3 pueblos, los Cogi, los Catío, los Cuna, en representación de unos 80-85 grupos humanos que como congregación acompañamos. También tenemos allá en este muro la familia de la Madre Laura. La Madre Laura sufrió desde niña. A los 2 años y medio quedó huérfana porque fue asesinado su padre, Juan de la Cruz Montoya, en diciembre de 1876, cuando en Colombia se libraba esa guerra civil.
La madre desde niña, de los 2 años y medio, 3 años, entonces fue enviada a la casa de los abuelos paternos, pero su madre, Dolores Upegui, que después a los 68 años se fue a acompañar a su hija al viaje que ella realizó a Dabeiba. Dolores quedó a los 32 años más o menos viuda con sus 3 hijos y tuvieron que vivir el desplazamiento porque su casa fue confiscada por el partido que ganó la guerra. Entonces vivieron pues mucha tragedia, mucho rechazo. La madre Laura decía, ¿no?, que las viudas y los huérfanos siempre se hacen una carga pesada para las familias que los acogen. María Laura Montoya Upegui nació en Jericó, Antioquia, el 26 de mayo de 1874. Su sensibilidad la llevó a trabajar en la formación de jóvenes con problemáticas sociales, dentro de la fe cristiana y católica, en diferentes escuelas públicas de Antioquia. A los 39 años de edad, Laura decidió trasladarse a Dabeiba, en compañía de 6 catequistas, para trabajar con los indígenas en Verachamí. Desde entonces, dedicó el resto de su vida al apostolado y a las misiones con estas comunidades étnicas. La madre Laura consiguió atraer muchos aborígenes a las prácticas del bautismo, y así logró que el obispo y el nuncio de la época aprobaran su nueva congregación, Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Fue literata, escribió decenas de libros, entre los cuales narró sus experiencias místicas, la labor de su comunidad al servicio de los más pobres y la riqueza de las comunidades indígenas para el crecimiento de la sociedad. Luego de pasar sus últimos 9 años de vida en silla de ruedas, murió en la sede de Belencito de su congregación. Pero un hecho sin precedentes en la historia colombiana se dio el 25 de abril de 2004, convirtiéndose en la primera mujer colombiana en ser beatificada. El 12 de mayo de 2013 se convirtió en santa de la Iglesia Católica Universal y en la primera colombiana en ser elevada a los altares. La madre Laura es nuestra madre, nuestra amiga, que nos enseñó a conocer a Dios y a la Virgen. En mi camino, Dios me las colocó a las Lauritas. Estamos ubicados en este momento en el archivo de Santa Laura Montoya. Por eso preside este espacio la pintura original del maestro Eladio Vélez, el famoso artista antioqueño y colombiano. Él realizó esta pintura en el año 1950, un año después de la muerte de la madre, pero se inspiró en una foto que su sobrino Rafael Montoya había sacado de su tía en el año 1938 en Manglar, cerca de Santa Fe de Antioquia. Lo más importante que tenemos en el archivo son los documentos originales de la madre que están en ese archivo rodante. Son unas 28.000 páginas de diferente tamaño, diferente calidad de papel, diferentes colores, diferentes tintas que empleó la madre para escribir. Hay unas manuscritas, hay otras mecanuscritas, de las cuales tenemos digitalizadas unas 7.500 más unas 6.000 fotografías pensando en el futuro, en los estudios que se están realizando actualmente sobre esos documentos de la madre Laura. Ese material fue justamente restaurado en la década de los 80 y gracias a esa restauración tan minuciosa realizada por las hermanas bajo la asesoría del señor Niño, entonces se conserva en bastante buen estado. Luego en el 2015 se le hicieron unos primeros auxilios también a la documentación y está bastante bien, dicen los estudiosos. En estas vitrinas hemos querido dar a conocer a la madre Laura en diferentes facetas. Por eso exponemos documentos, exponemos también fotos, escritos de la madre Laura con su propio puño y letra, y también la máquina de escribir.
hay una vitrina con los datos personales de la madre, la tarjeta de identidad, la partida de bautizo, pero también encontramos otra vitrina donde la mostramos como la gran pedagoga, la maestra. Ella se alcanzó a jubilar como maestra y cuando llegó en el año 40 a Dabeiba, pues también llegó como maestra de indios. Ella, el primer grupo que salió para Dabeiba fue las maestras de los indígenas. También representamos a la Madre Laura como la gran misionera en fotos y en diarios de misión que ella también ayudó a transcribir, porque desde que empezó la congregación ella pidió se llevara un diario cotidiano de todas las personas que visitaban, de los lugares que visitaban, bueno, y de las cosas importantes y sencillas que sucedían en la misión. En el archivo de la Madre Laura, entre todas sus obras, originales o borradores, manuscritos, mecanuscritos, fotografías, resalta una gran imprenta, ya que la religiosa no solo se dedicó a escribir. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia resalta su faceta como editora, ya que existen publicaciones destinadas no solo a su congregación, sino también a dar cuenta de las misiones, de la evangelización realizada por su comunidad en diferentes lugares. Por ello, la importancia de la conservación de las primeras ediciones dirigidas y publicadas por la Santa en la imprenta Santa Teresita, fundada por la escritora en 1929 en Santa Fe de Antioquia, y luego en Belencito, Medellín, en donde murió en 1949. Estaba interesada en que se conociera la vida de los indígenas, la cultura de los pueblos indios, que hablar en favor de los derechos humanos y hablar en favor de la dignidad de los indígenas. Era también su gran ilusión, su gran anhelo, que todo el mundo conociera a los pueblos indígenas y lo que ellos nos aportaban de positivo también. Sumergirse en el archivo del santuario de la Madre Laura Montoya es viajar décadas atrás, sentirse en los diferentes territorios en los que documentó sus experiencias vividas y las de su congregación. Existen alrededor de 23 libros publicados en papel periódico de la época, muchos de ellos deteriorados, que fueron hechos a mano por Santa Laura y cosidos también a mano por otras hermanas. Incluso, algunos de ellos fueron pegados con la goma de la yuca, utilizando los recursos que tenían en sus lugares de misión. Pero además de su legado, a través de la evangelización de las comunidades indígenas, la Madre Laura y su congregación hicieron una importante labor mediante la música. Cada vez yo quisiera mi Dios. Y esa historia empezó desde el primer día que la madre despertó con sus compañeras, con sus 5 compañeras allá en Dabeiba. La madre escribe en la autografía: hijas, aquí no nos han despertado las campanas de la Catedral de Medellín, nos han despertado el cantar de los pájaros, de las aves, y como entre ellos vamos a vivir nosotros la cantidad de tiempo que sea posible para acompañar a los indígenas, entonces también vamos a cantar con los pajaritos, vamos a cantar cuando nos levantemos a saludar el nuevo día que Dios nos regala. Después la congregación ha ido siguiendo como esa huella y las hermanas han ido también componiendo cantos, haciendo de la oración y haciendo de la realidad que van encontrando, pues haciendo cantares, canciones. Después del gramófono, pues se han ido recogiendo otros instrumentos que han tocado diferentes hermanas de diferentes etapas de la congregación y instrumentos que han ido encontrando en los pueblos indígenas, el pueblo afro, las maracas del Congo, el tambor de Cuba, la flauta andina.
hemos tenido varias cantautoras, entonces hemos grabado discos. Desde la década del 60 se grabó uno, este es el rincón que usted también va a encontrar allá, con un poco como con la síntesis, como con el resumen de todas las creaciones musicales de nuestras hermanas y de la Madre la Primera y de la hermana María Betania, y luego entonces también con las hermanas cantautoras de los diferentes sitios, que han sido enriquecidas esas canciones, además de los instrumentos de cada región, pues con los idiomas también de cada pueblo. Pero la fe en Santa Laura Montoya se vive plenamente cuando los peregrinos llegan al santuario que conserva sus reliquias y en donde se le atribuyen los milagros que la han llevado a la santidad. Nos encontramos en el Santuario Misionero Arquidiocesano de la Luz, donde vienen muchas personas continuamente a visitar este santuario, a encontrarse con Dios y a pedir la intercesión de Santa Laura Montoya, pidiendo algún favor que necesitan por su intercesión. Este santuario es un atractivo porque aquí se encuentran las reliquias de la primera santa colombiana, y las reliquias son como un símbolo que nos ayudan como a profundizar en esa devoción a los santos que la Iglesia nos propone como modelos para nosotros llegar a la santidad. Cada persona que llega acá, que llega movida por la fe, que de aquí se vayan como peregrinos, que caminamos hacia la casa del Padre, que nos vamos con un deseo de cambiar, de llevar mucha esperanza y de ser luz en cada sitio donde nosotros nos relacionemos con todas las demás personas. Laura di Santa Catarina de Sena, Montoya y Upegui. Para llegar a la santidad, quienes han alcanzado los altares han aceptado el llamado de Dios a ser santos. Ello requiere de miles de sacrificios y los esfuerzos para el cumplimiento de ese compromiso bautismal. Pero adicional a ello, se requiere la intercesión de estos hombres y mujeres de fe por el prójimo, para que Dios les conceda milagros y que estos milagros sean documentados y validados por el Vaticano. En la Madre Laura se realizaron por su intercesión 2 milagros para llegar a ese sitio de la santidad o a ese lugar propuesta por la Iglesia como modelo de santidad. El primer milagro que se obró por intercesión de ella fue en la persona de la señora Herminia González, una señora que tenía 87 años y sufría de un cáncer, ya estaba en estado terminal. Mi mamá se encontraba en casa en compañía de mi hermana Luz Marina, quien me hace una llamada y me dice que se encontraba en la clínica, que se le había presentado una hemorragia y comenzó el sufrimiento. Se redujo totalmente a la cama, la hemorragia era casi constante. Se le llegaron a administrar para el dolor hasta 15 gotas de morfina. Después de 9 meses de hemorragia, ella pidió que la lleváramos
a la pieza donde murió la madre Laura, y así fue el milagro. Y ella, con la fe que pedía lo que necesitaba, le dijo a Dios que le quitara la hemorragia. Pero Dios, que la consentía en medio del dolor y sufrimiento, le dio más de lo que ella pidió. La madre Laura tiene en sus apuntes una frase muy linda, y mi mamá solía repetirla muchas veces: más tiene Dios que darnos que nosotros que pedirle. Salimos de la pieza de madre Laura. Ya en casa nos dimos cuenta que la hemorragia había cesado totalmente. Y aquí aclaro que un requisito indispensable para que un favor de Dios sea considerado para la Iglesia como un milagro es que se cumplan 3 exigencias. Tiene que ser inmediato, total y duradero. Este fue el milagro que sirvió para la beatificación. Luego, para la canonización, que es el paso siguiente, se requería de otro milagro. Sin palabras, porque creo que es un momento de fe que muchas personas esperaban, y no solamente yo, sino que puede que Colombia entera lo hubiera esperado por más de 200 años. En otras palabras, la primera santa colombiana. El segundo milagro, que se obró en la persona del doctor Carlos Eduardo Restrepo por intercesión de la madre Laura, fue la curación de una mediastinitis. Al doctor se le había perforado el esófago y todo lo que él comía, en vez de pasar al estómago, pasaba al mediastín. En el año 2004 comienzo con una entidad denominada polidermatomiositis, que es una enfermedad semejante al lupus, en la cual la afección, más que articulación de los riñones, es básicamente hacia los músculos. Tienen una pérdida muy grande de la función, con una cantidad de medicamentos alta que bajan las defensas. Tuve al final, digámoslo, de ese recorrido inicial, una complicación, y es una perforación del esófago. El acercamiento con la madre Laura se da en el día más crítico, en el que me despido de mi familia, por sentir que esas 2 nubarrones que les acabo de contar se estaban juntando en el horizonte. Y digámoslo que en un día la condición de salud cambió dramáticamente. Dramáticamente, que en 2 meses se encontraba casi funcional. Cuando estás vos tan enfermo, vos no tenés nada más para sacar una oración de 20, 50 minutos, no. Yo le cerré los ojos y le dije: madre Laura, ayúdame. Así de simple. Madre Laura, ayúdame. Y me puse en manos de ella. Y si lo pedís con mucha fe, con mucho cariño, es una oración igual de potente, por así decirlo, que la otra. Asciende en la escalinata el doctor Restrepo, quien se ha ejecutado el milagro de nuestra Santa Laura de Montoya. Como el milagro era muy visual, en términos de lo que se tenía y registrado clínicamente y en un ambiente hospitalario, eso mismo se lleva al tribunal eclesiástico, y ese tribunal eclesiástico, al estudiarlo, lo manda a Roma, a la causa de todos los santos, y realizan una evaluación médica muy clara de que porque el proceso tenía unas características de un favor concedido, que no tenía una claridad del punto de vista acto médico para mejorarse. Caminar hacia la santidad y haber aceptado el llamado de Dios a ser santa no es el único mérito de la madre Laura Montoya. Más allá de interceder por los milagros de los peregrinos, la primera santa colombiana también se convirtió en referente para los cristianos por su trabajo por los más pobres y los necesitados. Hoy, esta religiosa nos deja como legado la misión de las hermanas de su comunidad y permanece viva
en los corazones de quienes, como ella, reconocemos en Santa Laura Montoya su sed de verdadera dicha.